Amén. Porque ese ya fue derrotado y Él no nos rige a nosotros. Él es el señorea de los del mundo, de los que viven en el pecado, de los que practican el pecado. Pero nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ya no estamos bajo la voluntad de Satanás, estamos bajo la voluntad de Dios. Por eso dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo malo que nos ocurre es porque Dios así lo ha permitido. Job le dijo a su esposa en el capítulo 2, versículo 10 del libro de Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre íntegro, que entendía y tenía la revelación, a pesar de que no había romanos, pastor, no había gálatas, no había efesios, no había Biblia, no había iglesia. Él tenía la revelación y decía, no recibiremos de Dios lo malo así como lo bueno también, porque era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios, porque sabemos que a los que le aman todas las cosas les ayudan para bien. Punto número 4, y ahí está en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el punto número 4, el pan nuestro de cada día. Y aquí encierra lo que yo mencionaba hace un momento. El cristiano carnal pide cosas carnales. Amén. El cristiano carnal pide casas, carros del año, pide buffets de los más caros, vacaciones a la luna y bueno, todo tipo de cosas carnales. Pero el espiritual dice, Señor, dame más sabiduría, dame más discernimiento, Señor. Señor, dame más de tu presencia. Señor, moldéame, transfórmame, cámbiame. No, las oraciones que se enseñan hoy es, pídele al Señor, pídele el mejor carro, la mejor casa, porque tú eres un hijo del rey. Sí, somos hijos del rey. Los hijos del rey anhelan estar con su padre, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Lo leímos en el versículo atrasito, en el versículo 7, versículo 8. Dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero aún así, fíjese que Jesús nos enseñó a que nosotros nos presentáramos delante del Padre y que le dijéramos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No he visto justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Hermano, puede haber estado difícil la cosa. Puede haber estado sin trabajo, puede haber estado... Ay, hermano, si yo le contara. En el ministerio muchas veces, dejar el cheque de la renta el viernes para irse a ministrar, sábado y domingo, y sin dinero en el banco. Solamente diciendo, bueno, Señor, pues tengo que vivir. Y tú suplirás nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Ahí está el cheque y me voy. Saliendo como Abraham, que salió sin saber a dónde ir. A veces así uno sale, sin saber qué va a pasar, pero confiando en que el Señor suplirá lo que nosotros necesitamos. Ya usted se va más carnal y le pide todos sus rollos y sus vanidades de esta vida, bueno, quién sabe si se los dé. A lo mejor, si usted trabaja mucho, puede que se los consiga. Y ahí está el cheque, y el Señor suple, porque Él conoce nuestras necesidades. Pero Él nos dijo, pidan así, digan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero fíjese el contraste, ¿por qué Jesús no enseñó que declaráramos sobreabundancia, riquezas, prosperidad? Sino que dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. He escuchado ministros que dicen, tráigame su ofrenda de $1,000, no, porque se van hasta arriba, una de $1,000 y yo voy a orar para que Dios lo prospere. Ah, sí. Jesús no dijo, ustedes pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero el cristiano carnal, como anhela las cosas carnales, va con el megapóstol para que le ore y le declare prosperidad sobre su vida y le declare riquezas y todo eso. Pero Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero esos falsos maestros dicen, bueno, es que el Señor vino a hacerse pobre para que nosotros seamos ricos. ¿Verdad que sí? Bueno, por ahí dijeron amén. Pero Él se refería a la pobreza espiritual.
Él se refería a la pobreza del pecado que Él llevó en la cruz del Calvario. Porque cuando Él estaba crucificado, hermano, y acaba de pasar este memorial en el que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él estaba ahí clavado, después de haber sido humillado, después de haber sido vituperado, lo patearon, lo escupieron, le gritaron y estaba ahí clavado. Y por unos momentos, cuando los pecados de toda la humanidad, de esta generación, de las pasadas y de las que vienen, de todo el universo, los pecados de todos vinieron y se posaron sobre el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Y ahí estaban los pecados sobre Él, y Él los estaba llevando en aquella cruz. Como Dios es un Dios santo, no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, se separó el Padre de Jesús en ese momento, porque el pecado estaba sobre Él. Y es por eso que Él gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era el temor de Él. Ese era lo que Él quería que no ocurriera, pero ocurrió. Porque simplemente un Dios santo no podía tener comunión con el pecado, y el Padre lo abandonó. Y después Él resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque si Él no hubiera resucitado, sería como Mahoma, como Buda, como cualquiera de las otras religiones. Pero nuestro Dios es el único que resucitó. Y Él hizo ese acto de amor en aquella cruz. Y la pregunta es: ¿para que nosotros tuviéramos casas? ¿Para que nosotros tuviéramos el mejor carro? ¿Para que tuviéramos la mejor empresa? Hermano, eso sería una contradicción a lo que Jesús mismo enseñó. Él dijo, hermanos, Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo, donde los ladrones no se los van a robar, donde el IRS no se lo va a quitar, donde no va a pasar de moda y después lo que le costó muchísimo trabajo comprar va a terminar en un garage sale y se lo van a llevar por 25 centavos. ¿Cuántas veces nos afanamos tanto por comprar esa cosa de moda y hasta se pelea con la esposa, hasta se endeuda y lo paga 3 veces ahí con la tarjeta de crédito y después termina en el garage sale? ¿Cuánto por eso? Pues deme $2. Ay, no, rebájamelo. Le doy 1. Bueno, pues lléveselo. Y ahí se va su afán. Sería contradecir el decir que Jesús vino a hacerse rico, a hacerse pobre, para que nosotros seamos ricos. Sería contradecir cuando Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. Cuando Él dijo: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces sería una contradicción, ¿no cree? Que Él haya pasado todo ese sufrimiento en la cruz para que nosotros ahora disfrutemos de lo que Él habló, que no fuéramos en pos de Él. Él dijo que si buscamos primeramente su reino, si dejamos que Él establezca su reino sobre nuestras vidas y su justicia, dijo que todas estas cosas, las casas, los carros, todo eso va a ser añadido. Añadido. En México decíamos el pilón, ¿se acuerdan? Que llegaba y compraba, no sé, 10 tomates y le daban uno más, ¿no? Ahí le va de pilón, el extra. Nosotros los cristianos no andamos detrás del pilón, hermano, de la añadidura. No debemos, los que somos espirituales, no andamos detrás de, ay, el extra. No. Nosotros andamos detrás del reino y su justicia, sabiendo que Él nos añade todas las cosas. Pero esos que enseñan que Jesús vino a hacerse pobre para que nosotros seamos ricos materialmente, son lo que la Biblia llama enemigos de la cruz de Cristo. Es una burla, hermano. Son enemigos de la cruz de Cristo, se burlan de la cruz de Cristo y lo rebajan a cosas materiales. Pero Él vino a hacernos ricos espiritualmente. Él vino a darnos riqueza espiritual de tal manera que nosotros podemos venir delante de Él si pecamos y decirle: Señor, perdona mis ofensas. Si venimos humildes delante de Él y le decimos: cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual, quiero que tú seas en mi vida, quiero cada día parecerme más a ti. Él nos oye. Por eso dice que si pidiéramos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad,
Él nos oye. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice la palabra de Dios en Romanos, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seáis santos como yo soy santo. Y hay varias preguntas aquí, pero yo quiero enseñarles en la palabra de Dios lo que un verdadero apóstol enseña a los hijos de Dios, porque la iglesia tiene el propósito de adorar a Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Alguien diga amén. La iglesia tiene el propósito de edificar a los creyentes. Amén. Y tiene el propósito de testificar a los que no conocen de Dios. Pero un verdadero apóstol, un verdadero maestro, así le enseña a los hijos de Dios. Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Y déjele una marca ahí en Mateo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. ¿Ya alguien por ahí? ¿Ya lo tienen? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo. Diga sustento y abrigo. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Un lazo que los amarra. ¿Los ha visto usted? Los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Tentación de qué, hermano? Tentación de que por ambicionar a hacerse rico, a veces dicen, bueno, ¿cuántas horas trabajaste? No, pues 50, pero nada más fueron 40. Dice, bueno, ok, y le pagan a 50. ¿Acaso Dios honrará esos bienes deshonestos? Por eso dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y después el lazo es estar atados a esa deuda que ni necesitábamos. Ese carro que nomás lo queríamos para apantallar a los amigos y a los hermanos. No lo necesitábamos realmente y a lo mejor ni podíamos pagarlo tampoco. O muy raspadamente, de tal manera que se viene un imprevisto y no puedo seguirlo pagando. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y continúa más adelante, pero yo quiero enfocarme en las primeras palabras. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué contraste tan grande, ¿verdad? Es ir a la palabra de Dios, a escudriñar su palabra en su contexto y descubrir que el Señor, su propósito principal no es que seamos ricos y que tengamos el mejor carro y la mejor casa. Su propósito principal es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y seguir lo que Él enseñó, que fue esto. Qué contraste tan grande es declararse frente al espejo prosperidad y bienestar y salud y todo bonito, a presentarse delante de Dios y decir, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, Señor. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Proverbios 38. La palabra de Dios dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? ¿Por qué pides mal? Vaya ahí a Santiago 4:3. Porque este versículo yo lo he escuchado muy a menudo, pero citado fuera de su contexto. Nada más leen hasta ahí. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y dicen por ahí, no tienes el mejor carro porque no se lo pides al Señor. Andas pidiendo, ay Señor, dame sabiduría. No pidas eso. Pide el mejor carro y la mejor casa. Pides mal, pero no leen es más, ni leen el versículo completo, porque dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Sí, coma, para gastar en vuestros deleites. Ahí está el cristiano carnal, Señor, dame esto, dame lo otro, pero nadie le pide. Los maestros, los predicadores falsos no dicen, pídale al Señor que lo cambie. ¿Qué le gusta más al cristiano carnal pedir? Señor, dame un carro nuevo, o Señor, cámbiame para tratar mejor a mi esposa. Cámbiame para ser un mejor padre. Cámbiame para ser un mejor administrador en mi trabajo. Cámbiame para que ya no sea tan tranza y
me vuele por ahí lo que no me corresponde. Cámbiame, Señor, para que ya no use estas palabras que uso, que se me salen de vez en cuando, sale por ahí una culebra y un sapo. Cámbiame, Señor. No, el carnal pide cosas de este mundo. Pero los hijos de Dios ocupan su vida buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios nos prospera y nos añade de acuerdo a su voluntad. Él sabe que nosotros podemos tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Y eso es lo que muchas veces se escucha. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo. O sea, entonces si yo voy a un banco y tengo una pistola y digo, todo lo puedo en Cristo, voy a poder asaltar ese banco y no me va a agarrar la policía porque todo lo puedo en Cristo. Pero él dice todo. No será de acuerdo a su voluntad. El apóstol Pablo estaba hablando de que había aprendido a tener contentamiento, aún en la miseria, aún en la necesidad, pero también en la abundancia. Él dijo, todo lo puedo. Si viene escasez, yo puedo. Si viene abundancia, yo puedo. No se me sube y dejo de ir a la iglesia cuando agarro un trabajo mejor. ¡Auch! Regresamos a Mateo capítulo 6, estamos ya por concluir. Disculpe, hermano, si me he tardado un poquito, pero dicen que yo soy del Evangelio eterno. No, es hermoso poder escudriñar la palabra de Dios, aprender de su palabra. Muchos pagan un boleto para ir al cine a ver una película de 2 horas. Y aquí, mire, de gratis, estamos estudiando la palabra de Dios 1 hora. Así que, de gratis, hermano, de gracia. Mateo capítulo 6, y nos vamos al versículo 12, casi al final ya de este mensaje. ¿Cuántos están recibiendo bendición? Bueno, lamento si no le vine a decir lo que usted quería, pero he venido a decir lo que Dios quiere que le diga. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son oraciones que ya casi no se escuchan. ¿Se fija? Se escucha más la frase dame que la frase perdóname. Se escucha más la frase quiero que la frase ¿tú qué quieres de mí? Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra ofensa, deuda, viene del griego ofeiletes, que quiere decir uno que debe cualquier cosa a otro, principalmente dinero. Pero en este versículo de Mateo 6 que estamos leyendo, se refiere específicamente a alguien que no ha rectificado algo que tiene pendiente con alguien a quien ha dañado. Y de ahí, de esa palabra ofeilete se deriva la palabra ofensa. Es decir, cuando tú tienes algo en contra de alguien, cuando tú no has perdonado a alguien, estás atado a esa persona. Le debes algo a esa persona. ¿Qué le debes? Le debes pedir perdón. Cuando alguien tiene algo en contra tuya, está en deuda, porque debe pedirte perdón. Y vamos a ver aquí un poquito. Esto es solamente para nacidos de nuevo, para cristianos. ¿Aquí hay un cristiano? Bueno, gloria a Dios. Los nacidos de nuevo tienen una actitud humilde para reconocer sus fallas, para reconocer sus errores. Y esto, hermano, se puede practicar diariamente, porque si tienes papá, si tienes mamá, si tienes esposa, si tienes esposo,